El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Gracias, buenas noches hermanos. Damos la bienvenida a toda la parte que escucha, oye la palabra del Señor. Tenemos que en este postrer tiempo llenarnos de esa parte fuerte, de la torre fuerte, que es Cristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso tenemos que estar nosotros deleitándonos en el Señor, tener el mensaje, la profecía bíblica, los mandamientos del Señor, los estatutos que el Señor nos ha dado, porque no solamente nuestra vida es terrenal, que es la pasajera, momentánea, pasa el mundo, sus deseos, mas que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y el Señor dice que somos rebeldes a ese llamado espiritual que nos ofrece el Señor, que nos da la vida en abundancia, no la muerte, porque es que vemos es muerte, destrucción repentina. Cuando el pueblo dice paz y está en reposo, llega situaciones difíciles, terroríficas, funestas, de repente. Por eso tenemos que estar nosotros fortalecidos en esa parte espiritual del Señor y tener la palabra de Dios, que es los mandamientos que el Señor nos ha dado, los estatutos, los preceptos que el Señor nos regala a través de los mensajes, a través de las enseñanzas, para que nosotros crezcamos en esta parte espiritual, porque no solamente de pan vive el hombre, no solamente de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que tenemos, de las cosas que son temporales, sino de la palabra que sale de la boca del Señor, que es la parte espiritual, porque nosotros andamos en dos partes. Al Señor le preguntaron y el Señor dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero nosotros nos quedamos solamente y actuamos en una sola parte, ¿ya? La moneda tiene dos partes. Entonces nos quedamos solamente en fijaciones, en fantasías, en cosas terrenales, en cosas pasajeras, pero no buscamos la parte que Dios nos da, que es la parte espiritual, la parte eterna. Entonces Dios nos dio unos mandamientos, unos estatutos, unos preceptos, una guía espiritual, un manual como Padre espiritual, para que nosotros pudiéramos crecer con esa parte espiritual. Pero nosotros desechamos la parte que Dios nos regala, que es para vivir una vida en abundancia, una vida de paz, de gozo, de reposo. Entonces esa vida nosotros la quitamos y hacemos nuestra propia voluntad y somos rebeldes. Y Dios no quiere que hagamos eso, porque somos destruidos con la misma tierra, dice el Señor, por no tener esa parte espiritual, y nos quedamos en esa parte baja, terrenal, y no queremos venir al Señor
a alimentarnos, a fortalecernos de lo espiritual. Entonces hay que darle gracias a Dios porque Dios nos dejó algo muy grandioso, que son la ley de Dios. Esa ley de Dios se la dio a su pueblo de Israel, al pueblo semita, al pueblo escogido de él, ya, el cual Noé halló gracia delante del Señor, y de ahí salió esa parte espiritual y nos regaló la parte de Abraham, Isaac y Jacob, esa descendencia espiritual, el cual vino también Cristo en esa descendencia. Pero su pueblo se contaminó, se mezcló con cosas paganas, cosas terrenales, abominables al Señor, y se debilitó. Pero es un pueblo escogido por el Señor, y Dios lo guarda porque es el pueblo de Él. Por la desobediencia de ese pueblo, nosotros por medio de Cristo, hemos recibido la salvación, porque la salvación viene de los judíos, ya viene de esa parte del Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa misericordia venía a través de esa salvación, pero ese pueblo era una salvación terrenal, material, externa, mas desechó la parte espiritual que nos la trajo Cristo, nos trajo el entendimiento, nos trajo el conocimiento para conocer el verdadero Dios y la vida eterna. Pero su pueblo se mezcló con esa parte de Canaán, esa parte enemiga de Dios, de esa parte donde salió Caín, que entró en desobediencia a Dios. Y esa mezcla en yugo desigual no es buena, porque trae acontecimientos malos, porque no vamos a adorar verdaderamente al Señor como Él quiere, porque nos alejamos de Él y sacamos los estatutos, los mandamientos del Señor y empezamos a hacer nuestra propia voluntad y empezamos a tener los mandamientos de hombre y creemos que eso es de Dios. No, ese pueblo pagano tiene sus dioses y sacrifican a sus dioses. Dice la palabra de Dios que lo que sacrifican los gentiles se lo sacrifican a esas fuerzas del mal, porque el verdadero Dios no es de muerte, el verdadero Dios es la vida. Yo pongo delante de ti la vida, la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida, dice el Señor. Pero si hacemos nuestra propia voluntad, entonces vamos a tener caminos de muerte, de destrucción, y Dios no quiere eso. Y lo que sacrifican los gentiles se lo sacrifican a los demonios, que es muerte, destrucción. ¿Por qué? Porque es un pueblo que aborrece la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios. No quiere tener esa parte espiritual. El Señor en Deuteronomio 6 dice: oye Israel, ya, mi pueblo, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces nosotros nos debilitamos porque empezamos a tener fuerzas malignas de dioses paganos y entonces nos apartamos del Señor, del verdadero Dios y la vida eterna, y nos unimos en yugo desigual con cosas del mundo, cosas terrenales y bajas, y desechamos esa parte espiritual que nos da el poder para poder sujetar todas las cosas. Dice la palabra del Señor en el libro en el Salmo 83, dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Entonces, mire que el pueblo de Dios es un pueblo constantemente que está asediado por enemigos, ¿ya? Son enemigos espirituales, pero el enemigo espiritual usa los hijos perversos y malos para que hagan estragos
y destruyan, ¿ya? Y causen muerte, caos, cosas funestas, fatales, miedo, temores, pánico, todas esas fuerzas del mal. Y eso no viene de Dios, viene de esa parte que odia la parte espiritual, y hay dioses ajenos, porque el pueblo de Israel, el Señor en Éxodo, en Deuteronomio, les dio sus mandamientos y sus estatutos, y es un pueblo que aún es escogido, y contra ese pueblo es que se levantan, odian a ese pueblo escogido, las fuerzas del mal, porque la salvación vino a través de ese pueblo. Si no tenemos entendimiento y conocimiento, vamos a quedar adorando dioses ajenos, y entonces va a venir desgracias, va a venir muerte, destrucción, porque el Señor es el que nos salva de la ira venidera de este presente siglo malo. A eso vino el Señor Cristo, a darnos la vida en abundancia y la vida eterna en este lugar, a recuperar la imagen y semejanza de Dios que hayamos perdido por nuestra desobediencia. Entonces el pueblo de Israel es un pueblo que tiene y busca a Dios, y a través de Cristo nosotros también por fe hemos entrado a ser ese pueblo semita de Abraham, Isaac y Jacob, ese pueblo escogido donde tiene promesas, pero esas promesas son espirituales para que nos despertemos. Entonces el 4, han dicho: venid, destruyámoslo para que no sea nación. Entonces hay una nación escogida, dice el Señor, una nación del Señor. Mucho antes el Señor había predestinado esta nación para que lo adorara, para que lo buscara. Lo sacó de Egipto, lo salvó de la muerte, de la destrucción, y estuvo con ese pueblo, y aún todavía está con ese pueblo, porque es un pueblo espiritual, donde tiene el Torá, los mandamientos, los estatutos de Dios, tiene la palabra del Señor, se rige y es temeroso de Dios. Pero los otros pueblos alrededor de Israel son pueblos paganos, son pueblos perversos, malos, reinos que han venido desde la antigüedad de muerte, de matanza contra este pueblo de Israel, que hoy vemos cómo se ha venido destrucción y muerte. Dice la palabra de Dios: han dicho venid, el 83:4, han dicho venid, destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. O sea, borrar completamente de la tierra lo espiritual. No queremos saber nada de ese Señor que tiene unas leyes, unos mandamientos, unos estatutos, unos preceptos, un manual, ¿ya? Cómo debemos de regirnos, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de orar, cómo va a ser nuestra conducta. No queremos saber nada de eso espiritualmente. Eso se ve hoy, es lo mismo. Odian la luz, ¿ya? Odian la luz, y nosotros, dice el Señor, que somos ciegos de nacimiento. No teníamos la luz, por eso la luz vino al mundo, para saber y conocer y a quién íbamos a adorar, al verdadero Dios y la vida eterna. Esa luz vino al mundo, ese poder de Cristo, esa salvación tan grande viene del pueblo judío. Romanos 9:5, ¿de quién son los patriarcas? El cual Judá vino esa descendencia a través de David, y luego Jesús, Cristo, gloria a Dios. Y nosotros por fe hemos entrado a ser ese pueblo y esa salvación a través de ese pueblo judío. Por eso nos duele a nosotros también en nuestra parte espiritual, cuando cosas que no son de Dios, de muerte, de destrucción, de pánico, de fuerzas malignas que se mueven, destruyen. Entonces nosotros, el Señor dice que nosotros también somos espirituales, tenemos esa parte de Cristo. Entonces tenemos que nosotros orar, levantarnos contra todas estas fuerzas del mal, porque la lucha no es contra carne y sangre, dice el Señor. Oración, como Moisés oró por ese pueblo de Sodoma y Gomorra, para que no fuera destruido. Nosotros también tenemos que levantarnos
en esa parte espiritual, dice el Señor, porque para que no haya memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti y han hecho alianza. Son un poco de fuerzas malignas que se alían contra la parte espiritual de ese pueblo escogido del Señor. Y son fuerzas del mal, no son fuerzas buenas que vienen a acariciarte ni a hacerte cosas benignas, no. Vienen es a destruir, muerte, pánico, muerte a niños, adultos, ancianos, destrucción a bebés. Todo eso viene de esas fuerzas del mal. Dice, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, fuerzas del mal. Ya, José fue vendido. Fue los Edom que rechazaron la primogenitura del Señor por las cosas vanas, temporales, el guiso rojo, las cosas del mundo, sus deseos, bebamos y comamos que mañana moriremos, deleites, ya, todas estas cosas bajas que es el pueblo de Edom, el pueblo de Esaú, que rechazó la primogenitura, la parte espiritual. Entonces, esas fuerzas del mal se vienen contra el que tiene esa parte de Dios, que no quiere que se hable de la palabra de Dios, no quieren escuchar los mandamientos que no son gravosos para sus hijos, y tenemos que nosotros anunciar esa parte espiritual, crean o no crean, porque hay pueblo escogido. David tenía 9 hermanos, 7 hombres y 2 mujeres, y él era escogido. ¿Para qué nos escoge el Señor de entre nuestras familias? Para que intercedamos por nuestra parte ya de la herencia de nuestros padres, nuestros hijos, ya de la familia de tal persona, coge de la familia Flores, coge uno, de la familia Ríos, coge uno, de la familia Ávila, coge otro, de la familia Rodríguez, coge otro, escogidos del Señor antes de entrar a esta parte terrenal, predestinados para que nosotros podamos llevar esta parte espiritual, que no solamente del pan vive el hombre, de lo que vemos en nuestra parte terrenal. Dice, la tienda de los edomitas, ismaelitas, Moab y los agarenos, los moabitas, amonitas, que vivían en Sodoma y Gomorra, que no tenían sino que vino el incesto, vino las cosas bajas, las cosas de deseos engañosos, homosexualismo, lesbianismo. Dice el Señor que si no hubiera dejado un pueblo escogido espiritual, que rechazan, dice que se confabulan para la memoria del nombre de Israel, rechazan el freno, la parte espiritual. Hubiéramos sido iguales a Sodoma y Gomorra. Lesbianismo, homosexualismo, que es lo que se ve, hombre con hombre, mujer con mujer, niños ya corrompidos. Todo esto que ves, esto viene de Sodoma y Gomorra, que es lo mismo hoy, lo mismo hoy. Y si no hay un pueblo que tiene esa parte espiritual, que anuncie esa parte de reprensión que tiene que haber de Dios, utilizando hombres de Dios, hombres nacidos de Dios, del agua, del Espíritu, de ese nuevo nacimiento que nos da el Señor del agua y del Espíritu, para ser temerosos de Dios y poder con poder y autoridad llevar sus mandamientos y estatutos y reprender estas fuerzas del mal que vienen a destruir la familia, los hogares, las naciones. No quieren sino ser ellos, no más, no. Dios dejó un pueblo escogido, un pueblo de Él, un pueblo que lucha contra estas fuerzas malignas y reprende todos estos espíritus inmundos de la potestad del aire que operan los hijos de desobediencia con poder en nombre de Cristo Jesús. Cuando Moisés se cansaba y decaía, el Señor decía que un poder sobrenatural, el poder del Señor y su fuerza lo fortalecía para que no desmayara, porque si no, la carne te va a ganar si no tenemos la parte espiritual. Nosotros tenemos que fortalecernos con esta parte del Señor a través del Señor y su fuerza, que es la palabra de Dios, para poder nosotros no debilitarnos,
no desmayar, no decaer, porque Amalek es nuestra parte débil. Entonces Dios nos regala esta parte espiritual, pero tenemos que fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. La palabra que Dios nos da es espíritu y son vida. Ese nacimiento espiritual nos lo regala el Señor, una dádiva, un regalo que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios, que vino, siendo rico se hizo débil para darnos esas riquezas de su gloria, para que luchemos. Entonces, Moab, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, Esaú, los amalecitas, todas estas fuerzas bajas terrenales, malignas, son las que se vienen contra Israel, que es la parte de Judá, Belén, Jerusalén, pero como ese pueblo se mezcló, inclusive hay mezquitas en el mismo Jerusalén, pueblo que se ha debilitado, se ha dividido, por eso entra el enemigo, divide y reinarás, un pueblo muy sofisticado y lleno de mucha sabiduría, un pueblo que tiene el mejor ejército del mundo y se descuidó. Lo atacaron por tierra, aire y agua. Pero ¿cuándo lo atacaron? Para que entendamos, el Sabac, cuando estaban ellos en la parte espiritual, porque es un pueblo que es dirigido por las fuerzas del mal, para que destruyan a ese pueblo israelita. En el 92, esa masacre que hubo de los atletas en Múnich, Alemania, que masacraron a muchos jóvenes atletas en esos Juegos Olímpicos. Entonces es un pueblo que está lleno de maldad, que se viene en contra de ese pueblo escogido de Israel, y es un pueblo de Dios, pueblo pequeño pero grande en la parte espiritual, porque es un pueblo que no se ha alejado de Dios, tiene sus mandamientos, tiene la ley del Señor. Por la desobediencia de ellos, nosotros hemos entrado a recibir también esa parte de ese pueblo de Dios, a través de Cristo Jesús, pero es la riqueza y la gloria del Señor, de la misericordia que ha tenido control nosotros. Los últimos serán primeros. Nosotros tenemos esa parte espiritual por nuestro Señor Jesucristo, que no lo hemos visto, pero creemos. Bienaventurados los que creen, y nosotros hemos creído en ese Dios viviente, que nos guarda de todo mal, que nos fortalece, que nos da palabra, que nos da fortaleza espiritual, que nos da poder espiritual para orar, para no desmayar, para no desanimarnos en los vientos, las tempestades, los problemas, las dificultades, todas estas cosas que se están viendo, de esas fuerzas del mal que quieren reinar en este lugar, que aún a Cristo le dijeron que lo adoraran, porque Él busca adoración. El enemigo, las tinieblas, se viste de ángel de luz, pero que lo adoren terrenalmente, que nada tenga que ver la palabra de Dios, que nada tenga que ver el manual de vida, que nada tenga que ver los estatutos del Señor. Quiere que lo adoren en cosas bajas, inmundas, cosas que nos roban esa fuerza. Entonces dice, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. El asirio, un pueblo muy rebelde. Los sirios siempre han sido rebeldes contra el Señor. Ese imperio asirio de Sennacherib, pueblo perverso y malo, financian a esta parte de Gaza, dice la palabra del Señor, el pueblo asirio, pueblo rico pero en cosas terrenales, petróleo y muchas cosas, pero es un pueblo donde estaba el imperio persa, Asiria, persa. Entonces son pueblos que se vienen en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios, se ha juntado con ellos. Mire todas estas fuerzas del mal que se han juntado contra Israel: Amón, Amalek, filisteos, Tiro, Sidón, asirios, Moab, agarenos, y a pesar de todo eso, nunca han podido con Israel, porque Israel es un pueblo escogido del Señor. No es con espada ni con ejército, dice la palabra de Dios, es con su Santo Espíritu, que el Señor nos defiende de todas estas fuerzas del mal. Más poderoso es el que está con la parte espiritual que lo que está en el mundo, dice el Señor. Entonces,
sirven abrazo de los hijos de Lot. Pero el 18 dice, el 16, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Señor, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es el Señor, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Esto no es porque tengan a Buda, cosas de Alá, cosas de un poco de cosas de dioses terrenales. No hay sino un solo nombre dado a los hombres para ser salvos en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas cosas del mal, perversas, malas, contiendas, peleas, rencores, venganzas, odios, estas fuerzas del mal son las que se ven hoy, ¿ya? Porque rechazamos el verdadero Dios y la vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Ese pueblo rechazó a ese Mesías, ¿ya? Pero son designios del Señor para que nosotros también entremos. De los dos pueblos va a ser uno solo. Entonces hay que darle gracias a Dios que todo esto viene de esas fuerzas del mal, viene desde atrás. Mire qué dice Gálatas 4. Gálatas. Gloria a Dios. Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Abraham, el padre Abraham tuvo dos hijos. Mire de dónde salen todas estas cosas malignas de la carne y lo espiritual. Pero el de la esclava nació según la carne, ya la parte débil. Más el de la libre por la promesa. Entonces hay una promesa. Esa promesa fue dada a su pueblo y a los que creen, que somos el pueblo del Señor también. Amén. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Amén. Agar da hijos para esclavitud. De Agar vino Ismael, los ismaelitas, el Islam, el pueblo que viene de Agar, el cual tuvo a Ismael, pero Agar era egipcia, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, ¿sí ve? Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, esta que estamos viendo, esas fuerzas que son de pleitos, contiendas, disensiones, guerras, venganzas, oprobios. Todas estas fuerzas del mal son fuerzas bajas, terrenales, que vienen a través de ese pueblo de Saúl, que desechan lo espiritual, la primogenitura del Señor. Esto viene desde muy atrás, son cosas antiquísimas. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Esclavitud de lo bajo, de deseos engañosos, ¿ya? De cosas terrenales, de cosas de materiales, amor al dinero, amor a tener un harén, amor a tener un poco de cosas que nos distraen a la parte espiritual y no nos dejan ver la promesa que es nuestra parte que Dios nos regaló, porque salimos de un mismo Padre. Nosotros salimos de un mismo Padre, ¿ya? Tenemos lo espiritual y tenemos lo terrenal, pero nos quedamos en una sola parte, en lo terrenal, y desechamos lo espiritual, y Dios no quiere eso, porque vamos a ser destruidos, como estamos viendo destrucción hoy, muerte, por estar solamente en esa parte terrenal, esa parte donde desechamos la primogenitura y no nos servía la primogenitura, ¿ya? Porque Abraham tuvo los dos hijos y Isaac, pues era un hombre que era escogido por el Señor y el otro, pues que era Saúl, pues desechó la parte espiritual y se quedó con la parte terrenal, que es lo que estamos viendo ahora, muerte, destrucción. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, que es la promesa, que es lo espiritual,
no solamente de pan vive el hombre, sino de Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Cristo. Esta parte espiritual nos la trajo el Señor a todos, ¿ya? Para que tengamos ese nuevo nacimiento del agua y el espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Le dijo el Señor a este hombre que tenía la ley del Señor, pero faltaba la parte espiritual que viene a través de la obediencia de la palabra del Señor. Entonces, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Nosotros somos libres ¿de qué? De esta esclavitud terrenal, de destrucción, muerte, robo, maleficencia, iras, soberbias, contiendas, pleitos, disensiones, peleas. Estas fuerzas del mal, esto es bajo, eso no nos sirve de nada, eso destruye. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que nos tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Entonces, nosotros tenemos ese gozo espiritual, ya, para vencer todos estos oprobios, todas estas fuerzas malignas que se están moviendo en este último tiempo de las tinieblas, donde esas fuerzas del mal destruyen, matan y todo eso, pero nosotros tenemos esa promesa que es espiritual y buscamos esa parte espiritual a través de la enseñanza, de los mandamientos del Señor. Así que, hermanos, el 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Todos los que creen, los que tienen fe es la certeza de lo que no vemos y esperamos. Esa parte espiritual, ese gozo del Señor que nos da, esa fuerza, ese poder espiritual de poder vencer y no dejarnos engañar por las tinieblas, por esos falsos dioses, ya, de la idolatría, los falsos dioses Baco, del amor al dinero, ¿cómo es que se dice eso? Del venero, cosas que veneramos hasta hombres, veneramos hasta mujeres, ¿ya? Y somos destruidos por eso, el venero, la veneración, veneramos cosas hechas y el Señor dice: ninguna figura vistes. Cuando te di, le dijo a Moisés, te di la palabra, los 2 palos, el testamento, que sirve para exhortar, redarguir, enseñar, todas estas cosas. Pero como entonces lo que hayan nacido según la carne persigue al que ha nacido según el Espíritu, así también ahora es lo mismo. Todas estas fuerzas malignas terrenales persiguen al pueblo espiritual que ha nacido del agua y del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que está recibiendo la paz, el gozo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tenemos los mandamientos de Dios que son más altos que nuestra parte terrenal baja. Esos mandamientos altos es lo que nos hace subir, lo que nos dan gozo, paz, amor, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza. Todas estas cosas espirituales las hemos recibido porque somos los hijos espirituales, que tenemos el temor a Dios, que nos da gozo tener sus mandatos, sus estatutos, sus preceptos, que es el pueblo escogido del Señor, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba. Nosotros hemos resucitado para poner las cosas de arriba más que estas cosas pasajeras y temporales, para no ser engañados por el mal y las fuerzas del mal. Entonces, mire, está lo terrenal y está lo espiritual, y nosotros escogemos dónde vamos a estar, pero nosotros desechamos la parte espiritual que nos da el mismo Padre Dios. Nos da lo terrenal y nos da lo espiritual, pero lo espiritual lo queremos borrar. No queremos saber nada de Israel, no queremos saber nada de las cosas espirituales. Nos quedamos en una sola parte. Por eso nos decía el Señor: mira de quién es la moneda, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero nos quedamos en una sola parte. ¿Y la otra dónde está? Si esa es la que nosotros, el Señor, nos va a demandar y requerir, que es la vida eterna, nosotros nos vamos a quedar aquí. Todo esto que estamos hablando terrenal es pasajero. Gloria a Dios. Carito. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que verdaderamente debemos estar sintonizados en el Espíritu Santo de Dios, porque estamos viendo cómo se levantan pueblos contra pueblos, naciones contra naciones, y aquí mismo en nuestro país vivimos una gran violencia, una violencia continua donde acecha el maligno. Es necesario fortalecer las familias y los hogares, porque
de ahí es donde vienen los frutos de cada uno de nosotros como padres, que están nuestros hijos, y nuestros hijos no los podemos dejar perder y quedar a la deriva y ser utensilios del príncipe de este mundo para cometer hechos vergonzosos. Entonces es necesario recibir la instrucción que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros que somos padres, instruir a nuestros hijos. Mire, estas guerras vienen de muchos años. ¿Y qué ha pasado? Han pasado de generación en generación. ¿Por qué? Porque la instrucción de estos padres vecinos de este pueblo de Israel ha sido un odio en contra del pueblo de Dios. Entonces, esta instrucción, ¿de dónde ha venido? De los mismos padres que de generación en generación han transmitido la venganza, el odio, el orgullo, la altivez, la envidia, y es un ataque continuo, y vemos cómo va pasando de generación en generación. Mas el Señor nos indica hoy algo muy valioso para que cada uno de nosotros tengamos en cuenta qué estamos haciendo con la crianza de nuestros hijos. El regalo que Dios nos ha dado es un regalo de Dios, como está escrito aquí en Génesis 33:5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Los niños es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y es muy triste saber que los padres no están capacitados, ni los maestros, para verdaderamente desarrollar la potencia, las habilidades y la grandeza con que viene un bebé a este mundo. Según la neurociencia, los bebés tienen un desarrollo en su lóbulo frontal altísimo, que genera una energía muy potente. Son muy poderosos estos bebés, pero son indefensos y caen en las manos de sus tutores, que son sus padres y maestros, donde van cercenando estas habilidades y esta potencia tan grande con que Dios los ha enviado a este mundo. Son los hijos, dice la palabra, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Son los niños que Dios nos ha puesto en cada una de nuestras vidas. Son estos niños, vienen de Dios, y en ellos no debemos sembrar ni el pleito, ni la contienda, ni el odio, ni la envidia, ni las cosas que realmente son negativas. En ellos debemos, al contrario, sembrar el amor, la benignidad, la paz, la mansedumbre, la templanza, y así estos niños que vienen con una creatividad y una imaginación increíble. Los niños tienen estas habilidades y estas destrezas que nosotros como adultos o las llevamos muy en alto o los colocamos en una condición estática, paralizados, porque transmitimos hasta nuestros propios temores. Mire, una madre que es llena de temor,
llena de miedo, de susto, todo le da miedo. Pasó una avispa, ¡ay, qué susto! Nos va a picar. Pasó un ratón, ¡ay! Todo esto le transmitimos a nuestros hijos y el día de mañana vemos cómo nuestros hijos tienen temores aún más grandes y no pueden enfrentarse a las situaciones de esta vida porque lo que ha transmitido su madre o su padre es el miedo, es la inseguridad, es el temor. Y por eso es tan importante verdaderamente capacitarnos como padres y llevar a nuestros hijos, que son los niños que Dios nos ha dado, los niños de Dios, y guiarlos en un buen camino. Mire, está escrito en Génesis 48:9, y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y le dijo: acercaos ahora a mí y los bendeciré. Que Dios nos ha regalado estos niños y somos responsables verdaderamente de guiarlos y recibir la bendición de nuestro Padre Celestial para que nuestros hijos verdaderamente sean fortalecidos y protegidos de todas estas artimañas de Satanás que viene desde niños a quererles desviar su mente, engañarlos y llevarlos a la destrucción. Vemos cómo en el mundo se está aprobando y se está reforzando las leyes para que los niños tomen decisiones no acertadas, como es todo esto de los transgéneros, de la homosexualidad, del lesbianismo, de LGBTQ+, todo esto, porque ahora ya todo el abecedario lo van a incluir en esto, porque es tanto la concupiscencia de la mente que quieren desviar la mente de los niños con un único propósito: que la familia instituida por el Señor, que es un hombre y una mujer, sea totalmente abolida. No haya esta figura de familia que Dios ha instituido en este mundo. Lo que quieren es llevar todo contra la naturaleza para que no haya más población. ¿Para qué? Si se une un hombre con un hombre, ¿qué generación va a salir? Si un hombre con un hombre no puede dar una reproducción, o una mujer con una mujer, ¿cuál es el objetivo? Pues verdaderamente acabar con la población, Entonces, mire que el Señor hoy nos está diciendo que los niños es un regalo de Dios. Y aquí dice el Salmo 113:9, nos dice: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. El Señor hace habitar en familia a la estéril y se goza de ser madre de hijos. Mire, el Señor nos da estos niños, así sean niños que los hemos adoptado, para guiarlos en la palabra de Dios. Debemos hacerlo con sabiduría, porque está de moda, y lo vemos en estos personajes de la farándula, cómo adoptan 8 y 10 niños. Y ahora, después del transcurrir del tiempo, vemos también qué ha sido de la vida de estos niños que han sido adoptados. Y vemos cómo ha sido la destrucción de estos mismos niños, porque estos padres solamente lo hacen para
salir en un registro de una revista, en una televisión, en una noticia, pero realmente amor por los niños no han tenido, porque el amor verdaderamente que hay en los padres viene designado por el Señor. En Deuteronomio 6, en el versículo 5, nos dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas las fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire, padres de familia, abuelos, tíos, acojan a los niños, porque los niños no pueden estar a la deriva de las pantallas y de los contenidos visuales que este mundo quiere llenarle la mente de los niños de cosas vacías, no hacerlos unos niños creativos, hábiles en su imaginación. La imaginación se ha perdido, la creatividad se ha perdido. ¿Por qué? Porque la mente está cautiva de un celular, de una tablet, de un televisor, y este daño es un daño irreversible, donde esta adicción a esto, los niños le están quitando el poder de ser niños creativos, para que el día de mañana ellos con sus talentos y sus habilidades puedan sustentarse. Ahora ya todos quieren ser youtuber, todos quieren seguir un patrón, nos vamos a quedar sin niños médicos, bomberos, de todas las profesiones, porque ahora lo que les interesa es cuántos likes, cuántos me gusta tengo, cuánta aceptación tengo. Y si no tiene aceptación, pues viene la depresión y viene el suicidio y viene la frustración, porque no ha sido aceptado en las redes sociales. Esto es una manipulación diabólica y no debemos caer nosotros como padres en esto de dejar a la deriva a nuestros hijos. Y mire qué es la instrucción que el Señor nos da, cuál es la manera como nosotros debemos guiar a nuestros niños. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Nuestra casa debe ser una casa de adoración, de alabanza al Señor continuamente. Estar dejando perder el tiempo de estar revisando correos, qué le pasó a Shakira, qué dijo Piqué. Esto es perdiendo el tiempo. Mire, el Señor nos está diciendo es que de continuo nosotros debemos hablar de la palabra de Dios a nuestros hijos, estando en tu casa y andando por el camino. Mire, en tu casa y fuera de tu casa, andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, es en todo tiempo. Si tú como padre quieres tener verdaderamente un hijo guiado por el poder de Dios y no ver las consecuencias de tu falta de entendimiento y verdaderamente no cumplir con lo que el Señor te está diciendo hoy. El Señor no te está diciendo: tú como padre vete a trabajar 10 horas, deja a tu niño a las 7 de la mañana en una guardería y recógelo a las 5 de la tarde para cepillarle los dientes y acostarlo. No, tú como padre, ¿qué te está diciendo? Al levantarte, al acostarte, en el camino, en tu casa, en todo tiempo, instruye al niño.
porque el niño no se quedará niño, el niño va creciendo. Y el niño va creciendo y se presenta la rebeldía y se presenta la altivez, y luego te va a gritar: déjeme vivir mi vida, que yo hago lo que a mí me da la gana. No, el Señor te dice hoy: instruye a este niño que Dios te ha regalado, te ha dado, para que lo guíes en el camino. No lo llenes de cosas negativas, de amargura, de raíces de odio, porque vemos cómo estas raíces de odio y de venganza, cómo está causando hoy en día la destrucción. Vemos estos jóvenes de Hamas en la franja de Gaza. Ellos fueron niños y la instrucción de sus padres era que odiar al pueblo israelita, y vemos hoy cómo se enfrentan a este pueblo donde seguramente los más afectados va a ser ellos mismos, porque Israel tiene una protección sobrenatural. Es la protección que viene del Padre Celestial, y nadie le podrá hacer frente, nadie. Es una profecía, está escrito en la palabra de Dios. Pero mira, esta instrucción de odio y de venganza contra sus propios hijos, ¿qué causa? Destrucción. No permita que tus propios hijos se destruyan. Ven viendo el ejemplo que tú le das como padre. Las cosas materiales pasan, pero el espíritu de tus hijos, un día Dios te pedirá cuenta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste por tus niños? Por los niños que Dios te dio y puso en tus manos. ¿Qué hiciste? Instrúyete en la palabra de Dios, que tiene poder para poder guiar a tu familia. Buenas noches, y los esperamos el próximo viernes para que sigamos entendiendo la instrucción de Dios en nuestras vidas. Dios los bendiga. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar.